Trailruneros, hoy te voy a resolver todas las dudas sobre la nutrición durante tu carrera o durante tu entrenamiento, esa gasolina que necesitamos para rendir al 100%. Así que atento, que te lo voy a explicar todo, cómo lo debes hacer para tener éxito en este tema en tu próxima carrera. Esto lo aplicamos con los terrenos del equipo todos los días, todos los fines de semana, en todas las carreras sabemos que funciona y por eso te lo cuento, para que lo apliques desde ya. Vamos a ir al grano, rápido y conciso. Así que procedemos. Lo primero, nutrición en carrera, ¿vale? Me refiero, ¿qué línea más recta he hecho? Otra línea no muy recta. Nutrición en carrera. Otra cosa es la nutrición durante tu día a día. Ese es otro asunto que veremos, si queréis, en otro vídeo que me lo podéis dejar en comentarios. Pero como os cuento, esto lo aplicamos con los trailruneros todos los días. Lo primero, ¿por qué tenemos que nutrirnos durante una carrera o durante un entrenamiento? Sobre todo en esas tiradas largas que hacemos, ¿no? Los trailruneros en la montaña. Porque tu cuerpo necesita gasolina, ¿vale? Necesita gasolina. Porque el comer es el combustible que va a utilizar tu cuerpo para mantener ese estatus fisiológico y metabólico de una cierta intensidad en una carrera, sea más corta o sea más larga. Dentro de esta gasolina, rápido y sencillo, tenemos los hidratos o las grasas. A nosotros nos interesan los hidratos. ¿Vale? Porque no vamos a comer grasas durante el entrenamiento o durante la carrera. Vamos a consumir hidratos de carbono. Grasas tenemos suficientes en el cuerpo, están genial las grasas, no quiere decir que sean malas ni que las no vayamos a utilizar, porque sí que las vamos a utilizar. Las utilizamos todo el rato, a baja intensidad, incluso a alta intensidad, también utilizamos las grasas. De hecho, ser capaz de utilizar las grasas a mayor o alta intensidad es un factor muy importante para el rendimiento y los atletas de élite están obsesionados con conseguir esto. Entonces, las grasas no son malas, las vamos a utilizar, pero lo que vamos a reponer durante el ejercicio son los hidratos, ¿vale? Hidratos de carbono, que eso es lo que tienen los geles. Hidratos de carbono, glucosa, maltodextrina, fructosa, azúcar, durante, ¿vale? Entonces, vamos a tener hidratos de carbono como gasolina. Un detalle importante, que los hidratos son importantes no solo cuando hacemos alta intensidad, también cuando hacemos baja, ¿vale? Muchas veces se asocian los hidratos a que eso es necesario cuando hacemos alta intensidad, pero cuando hacemos baja intensidad también son cruciales. Si no, no tendría sentido tomarlos en la ultra, en la que la intensidad es bajísima, pero estás durante horas en la montaña. Entonces, son importantes en todas las intensidades tomar los hidratos de carbono. A partir de aquí, habrás escuchado el famoso 90 gramos de hidratos de carbono a la hora, aunque más bien incluso ahora podríamos decir que es un poquito más y serían 120 gramos de hidratos de carbono a la hora. ¿Por qué? Este numerito viene dado por la glucosa y la fructosa. Son dos moléculas, vamos a decir que son dos azúcares, por decirlo de alguna forma, que son los combustibles que va a utilizar tu cuerpo en forma de hidratos de carbono. Dentro de los hidratos de carbono tenemos estos, la glucosa y la fructosa. En tu cuerpo, más bien tu intestino, los transportadores, estas cosas son un poquito más complejas, puedes llegar a asimilar 60 gramos de hidratos de carbono, perdón, de glucosa, ¿vale? A la hora. De fructosa puede ser 30 gramos. Esto es lo habitual, ¿vale? Pero si lo entrenamos, estos 30 gramos pueden pasar a ser 60. Entonces, estos 90 vienen de 60 más 30, 90 gramos de hidrato de carbono que podemos tomar a la hora que nuestro cuerpo es capaz de asimilar. Pero, como digo, estos 30 se pueden convertir en 60 si lo entrenamos bien, acostumbramos al cuerpo a hacerlo, y que no sean 90, sino que sean 120 gramos. Si queremos rendir al 100%, masterizar esto es crucial. O sea, masterizar el tomar durante el entrenamiento y las carreras. Y cuanto más, mientras lo asimiles bien y no te haga mal al estómago o te cause síntomas intestinales, gastrointestinales negativos, cuanto más, mejor. Cuanto más, mejor. Luego aquí ya podemos entrar en tus temas de que la maltodextrina no es saludable para tu intestino, microbiota, caries de tanto azúcar. Esas son otras cosas. Pero si queremos rendir al 100%, hay que hacer esto. Eso es un poquito para que entiendas de dónde salen los números de los 90 gramos de hidratos de carbono. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esos 90 o 120 gramos de hidrato de carbono? Porque esto también se entrena y es importantísimo que lo tienes que hacer, sobre todo en tus tiradas largas. Pero te voy a explicar porque hay distintas fases. La primera de ellas es agua. Si no tienes nada de experiencia comiendo durante el entrenamiento, pues en un rodaje suave llévate un bidón, un Soplac de 500 mililitros de agua y lo tomas. Uno a la hora.
¿Qué? ¿Ves que te botan en el estómago y no te sienta bien? Pues empieza con 200 mililitros, con 300. Pero si no tienes experiencia, empieza por el agua. Después vas a ir aumentando cantidades progresivas de agua, pero sobre todo de hidratos de carbono. Aquí, en el punto 2 ya puedes meter geles en formato, bueno, azúcares y hidratos de carbono en formato de geles, en formato de hidratos de carbono en polvo, en formato de barritas, en formato de alimentos como dátiles, como purés de frutas, etcétera. Y progresivamente ir aumentando cantidades. Si estás empezando de cero, ¿vale? A hacer esto, pues puedes empezar por 30 gramos de hidratos de carbono a la hora. Es un gel, dos geles, depende, que son unos dátiles, que es un panecillo con membrillo. A mí me gusta mucho el pan con membrillo para hacer esto. Después de los 30, pues puedes pasar a 60 y después de los 60, pues puedes irte ya progresivamente 80, 90 y si después de estos 80, 90 realmente te sientes bien, no te crea problemas gastrointestinales, nos vamos a los 120. O sea, si quieres rendir cuanto más mejor, intenta llegar a los 120, ¿vale? Y poco a poco vas aumentando. Aquí es importante, y un error que comete la mayoría, que cuando meten 90 gramos de hidratos de carbono, por ejemplo, meten 90 gramos de glucosa o 90 gramos de maltodextrina. La maltodextrina, cuando hablamos de esto, hablamos de glucosa. Es lo mismo porque utilizan los mismos transportadores y una maltodextrina son 5 moléculas de glucosa juntas. Es decir, una glucosa sería como una unidad y una maltodextrina es una unidad más grande de 5 glucosas. Entonces, mucha gente comete el error de tomar 90 gramos solo de maltodextrina. ¿Y esto por qué es un error? Porque realmente, como te he explicado aquí, tenemos un límite de 60 a la hora que tus transportadores y tu intestino es capaz de absorber. Entonces, si estamos metiendo 90, van a quedar parte sin absorber y esto es lo que nos genera los problemas gastrointestinales. Esto de una forma muy sencilla explicado. Entonces, tenemos que mezclar glucosa y fructosa. Que de esto no te preocupes, porque los geles, los hidratos de carbono en polvo en la mayoría de los casos ya vienen con formulaciones mixeadas, en las que viene todo esto junto. La cosa y este error se comete cuando te compras maltodextrina y solo echas maltodextrina. Pero si te compras ya productos elaborados, ya vas a tener la mezcla correcta. Y la tercera forma de trabajar y acostumbrar a tu estómago, y intestino, de asimilar bien todas estas cantidades, por ejemplo, salir un día después de comer. No te digo que te comes 3 platos de alubias y salgas a correr 30 minutos después, pero puedes hacer una comida normalita, después salir una hora después, una hora y media, para que tu estómago, sobre todo si haces ultra, se acostumbre a trabajar mientras tenemos o estamos haciendo la digestión. Porque uno de los problemas, bueno, no, realmente uno de los problemas no. La razón por la que más personas se retiran en una ultra son por problemas gastrointestinales. Estos son ocasionados por meter mayor cantidad de lo necesario o, importante, porque cuando hacemos ejercicio, la sangre pasa a estar a los músculos. Si tú estás haciendo la digestión porque has hecho una comida muy copiosa, en la digestión la sangre está en la tripa, en el intestino, para poder hacer bien la digestión, que se absorba todo lo necesario. Pero si estamos haciendo la digestión y pasamos a hacer ejercicio, la sangre pasa del estómago a los músculos y ahí es cuando nos dan problemas intestinales. Pero bueno, esto es súper importante, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta la forma de entrenar. Al final te voy a dar ejemplos de geles, etcétera. Bueno, al final no, ahora te lo voy a dar, que lo tenía aquí apuntado. A ver, atentos a esto. Gel y hidratos de carbono en polvo. Es la mejor forma cada hora de llegar a las cantidades necesarias de hidratos, de sodio, sales y cafeína. Pero como estamos hablando de hidratos en esta parte, que ahora vamos a hablar de agua, de sudoración, de sales, etcétera, un gel, ¿vale? Que normalmente va a tener aproximadamente, es que hay mucha variedad, pero de forma general vamos a decir que pueden tener entre 30 y 40 gramos de hidratos de carbono. Y después vamos a tomar los hidratos de carbono en polvo, que si vamos a poner que queremos llegar a los 90 gramos típicos, ¿vale? A la hora, pues si hemos tomado un gel de 30, nos tenemos que ir a 60 gramos en polvo, que le echamos al bidón, o si hemos tomado un gel de 40, pues nos vamos a 50. Estos números son importantes, porque por ejemplo hay geles que tienen 20. Hay geles que tienen 60 gramos de hidratos de carbono. Entonces, en función del gel, vas a tomar cierta cantidad de hidratos de carbono o viceversa, ¿vale? Para llegar a esos 90 gramos, 100 o 120 en función de lo entrenado que lo tengas. Pero esa es la mejor forma, porque si tomamos solo geles, muchas veces, depende de la marca, te van a quedar cortos de sodio. Si tomamos solo hidratos de carbono en polvo, no tienen muchas veces cafeína incluida. Entonces, va a ser la forma perfecta de tomar los hidratos necesarios
de asimilarlos bien, porque estamos metiendo la mayoría de ellos en el bidón bebiendo agua, entonces metemos el líquidos y todo esto a la vez, y la cantidad necesaria de sodio, porque los hidratos de carbono en polvo, también en función de las marcas, pero por lo general suelen tener mayor cantidad de sodio, ¿vale? Esto es importantísimo que lo tengas en cuenta. Yo es lo que recomiendo siempre a los deportistas de hacer para ti, un gel y hidratos de carbono en polvo cada hora. Luego, a ver, puedes variar en función de lo que te guste. Si vas a hacer una carrera de 10 horas, oye, pues puedes alternar, una hora tomar solo geles, tomar solo hidratos de carbono en polvo. Bueno, puede haber variación, pero esto es lo que yo te recomiendo. Todo esto, como te he dicho al principio, lo aplicamos con los deportistas del equipo y lo aplico yo conmigo mismo. Ya todo esto obviamente es teoría, es ciencia, pero también es práctica y experiencia propia de que esta es la mejor forma de hacerlo y que todo lo que te he contado funciona y te va a hacer rendir al 100% en las carreras. Yo lo utilizo en las carreras que hago, ya sean de 20 kilómetros, de 15, maratones de montaña, ultras o la próxima carrera que voy a hacer más larga que va a ser de 200 kilómetros. Entonces esto es imprescindible para poder rendir al 100%. Esta es la parte de los hidratos, ¿vale? De la gasolina, de los hidratos de carbono en polvo. Pero también hay otras partes importantes, perdón que se me ha ido ahí, que es el agua y la sudoración. A ver, esto es vital, ¿vale? Lo que va a limitar tu rendimiento, no tomar hidratos puede limitar tu rendimiento, pero deshidratarte no va a limitar tu rendimiento, te va a joder completamente. O sea, es increíble la bajada de rendimiento que puede producirse por una deshidratación. Es increíble. Entonces, esta parte es crucial, no es importantísima. Y la pregunta es, ¿cuánta agua o cantidad de agua tengo que beber cada hora? Pues aquí, depende de tu sudoración. Hay personas que sudan más, que sudan menos. Fácil y sencillo, tengo un vídeo en el canal de YouTube explicado concretamente cómo se hace, pero te lo explico rápido. Durante 2 semanas, 3 semanas, un mes, lo que tienes que hacer es, uno, salirte a entrenar y pesarte antes, ¿vale? Pesarte, cuántos kilos pesas, y después pesarte al volver, cuando llegues a casa del entrenamiento. Aquí te va a dar una diferencia. Ahora te lo explico con un ejemplo. Y lo tercero es tener en cuenta lo que has bebido o comido durante el entrenamiento para poder hacer bien el cálculo. Entonces, imaginemos, o poner números redondos, que te pesas antes de entrenar y pesas 60 kilos. Llegas a casa y después de entrenar pesas, vamos a decir, 59. Esto quiere decir que durante tu entrenamiento has perdido 1 kilo, que este kilo es de agua, perdida a través del sudor, que esto es lo que va a limitar tu rendimiento. Kilo. Imagínate que ha sido una tirada larga y durante la tirada de 3 horas has bebido 500 mililitros a la hora, que es 1,5 litros. Aquí ponemos 1,5. La conclusión que sacamos de estos números es que has perdido 1 kilo de peso de agua por la sudoración, habiendo bebido 1,5 litros. Por lo tanto, teniendo en cuenta que 1 kilo es 1 litro de agua, es 1 kilo, hacemos esa equivalencia, habrías perdido 2,5 kilos durante las 3 horas de entrenamiento, lo que si no hubieras bebido agua es una deshidratación muy grande, muy grande. Entonces, tienes que medir esto durante tus entrenamientos para saber más o menos cuál es tu tasa de sudoración y saber si necesitas más o menos. Pues puede ser que aquí de repente, oye, igual tú te pesas y en vez de 59, pues oye, estupendamente, a ver, va a pillar el rotulador, ahí está, pesa 60. Pues perfecto, no te has deshidratado. Sabemos que bebiendo en 3 horas 1,5 litros, que son 500 minutos a la hora, no te vas a deshidratar. Cojonudo. Puede ser que en verano, en vez de 60, de repente llegues a casa y peses 58. Pues que todavía te has deshidratado más. O puede ser que llegas a casa y pesas 60,5. Pues quiere decir que realmente esto es hasta demasiado. Podemos jugar con una pequeña pérdida de peso por la deshidratación o por el sudor, pero poquito, porque cuanto más peso perdemos significa mayor deshidratación y mayor pérdida del rendimiento. Y una vez sabes esto, sabes, vamos, la cifra, tu tasa de saturación, ya puedes saber lo que necesitas. Que normalmente la recomendación general es tomar 500 mililitros a la hora, pero sobre todo en verano, personas que sudan mucho pueden necesitar más, bastante más, incluso. Y de hecho, puedes necesitar incluso 1 litro a la hora. Yo personalmente sudo un montón y en verano se hace calor si quiero rendir bien en una carrera de 4 horas o más, voy a tener que tomar 1 litro a la hora, seguro, 100%. Si no, se va a acabar hecho polvo, deshidratado por ahí y con una pérdida de rendimiento increíble. ¿Vale? Y para terminar, tema de las sales.
Como te he comentado antes, la forma de gel y hidratos de carbono en polvo, esta mezcla va a hacer que lleguemos a las cantidades adecuadas. Pero, de forma general, tienes que intentar llegar a 700 miligramos de sodio, ¿vale? A través de los geles y hidratos de carbono en polvo. Esto no te cuento más porque simplemente tienes que intentar llegar ahí. Por lo tanto, al poner números, necesitas llegar a los 90 gramos de hidratos de carbono cada hora, a los 500, ¿vale? Eso te lo puedes apuntar y que siempre lo tengas en cuenta. Mililitros de agua a la hora y a los 700 miligramos de sodio a la hora, ¿vale? Quédate con estos datos porque es en lo que deberías llegar. Y si no estás aquí, es tu objetivo, llegar aquí para poder rendir al 100% en las carreras. Estos 90 pueden ser 100 o 120. Estos 500 pueden ser más o menos en función del calor de las condiciones ambientales y tu tasa de sudoración. Y estos 700 pues también están muy vinculados al agua. Si sudas mucho vas a tener que tomar más. Si no sudas demasiado, puedes estar un poquito más abajo. Todo esto, tanto los hidratos de carbono como el agua, como las sales, es el conjunto de lo que te va a hacer rendir bien en tu carrera respecto al tema de la nutrición intracarrera, intraesfuerzo, intraentrenamiento. ¿Vale? Así que espero que haya quedado claro. Cualquier duda me la dejas en comentarios. Te repito que esto lo utilizamos con los reuniones del equipo. Si quieres que te ayudemos a ti también en tus carreras, en tus entrenamientos, de trabajar contigo, ayudándote, siendo tu guía para tu proceso de entrenamiento, lee la descripción que te dejo un enlace para que puedas escribirme a WhatsApp y preguntarme cómo podemos trabajar contigo. Te espero y a entrenar de las reuniones. Un abrazo fuerte.